Muy bien, buenas tardes y bienvenidos a todos los participantes a este webinar de parte de la empresa Mundo SST. En esta oportunidad vamos a tocar un tema muy importante y de vital importancia en el ámbito laboral, que es gestión de la salud ocupacional a profesionales de la salud expuestos a agentes cancerígenos. Hoy tenemos el honor de contar con una experta en el campo de la salud ocupacional. Tenemos a la magíster Emily Sharol Alcalá Reyes, con su destacada formación académica que incluye una licenciatura en enfermería, especialización en seguridad y salud ocupacional, magíster en prevención de riesgos laborales, es también auditora en sistemas integrados de gestión de seguridad y salud en el trabajo, acreditada con PHTLS y BLS, es docente consultora en servicios de salud preventiva y seguridad ocupacional, conferencista nacional e internacional, actualmente labora en el Hospital de Emergencia AT Vitarte en la subunidad de seguridad y salud en el trabajo, como enfermera analista en salud ocupacional y cuenta con más de 6 años de experiencia en este ámbito. En este webinar, la magíster Emily nos va a compartir sus conocimientos y perspectivas sobre la situación del cáncer ocupacional en el Perú. También vamos a abordar temas claves como definición operacional, cáncer ocupacional, factores de riesgo, entre otros. Así que los invito a estar atentos, tomar nota y participar activamente en este webinar. Será una experiencia enriquecedora realmente que nos va a ayudar a comprender mucho sobre la gestión de salud ocupacional en este campo. Así que, sin más preámbulos, damos inicio a este webinar para dar la bienvenida a la magíster Emily Alcalá Reyes. Adelante, Emily. ¿Qué tal, Alexandra? Muchas gracias. Buenas tardes con todos los participantes. Primero agradecer a cada uno de ustedes por darse la oportunidad y estar presentes en este webinar que vamos a desarrollar. Y felicitarlos a cada uno de ustedes, ¿no? Porque a pesar de estar con mucha carga laboral o de repente tienen otros quehaceres, ¿no? Están aquí presentes en este webinar para conocer un poquito sobre la gestión de salud ocupacional en profesionales de la salud que están expuestos a estos agentes cancerígenos. Es un tema importante que debemos abordar en la actualidad debido a que en estos últimos tiempos, debido también a la globalización, a la inserción de nuevos equipos tecnológicos en nuestros puestos de trabajo o en las empresas, y también debido a los cambios frecuentes o el uso, ¿no?, de diferentes agentes químicos, los profesionales de salud están expuestos, ¿no? Y muchas veces se desconoce cuáles son las enfermedades que se pueden dar, ¿no?, al estar expuestos a estos agentes cancerígenos. Bien, vamos a empezar esta disertación de este tema muy importante que vamos a abordar en esta tarde. Pero previamente vamos a ver un pequeño video, ¿no?, del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo de España, para que puedan conocer un poquito sobre la campaña que se está promoviendo frente a estos agentes cancerígenos. ¿Sí? Muy bien. Bueno, ya me presentaron. Vamos a continuar y vamos a ver aquí. Para evitar el cáncer laboral, es necesario que actuemos ya. Si eres responsable de una empresa, identifica si hay sustancias cancerígenas o se pueden generar en alguno de los procesos. Elimínalas o aplica siempre las medidas de prevención y protección necesarias. Si eres técnico de prevención, mantente al día sobre los últimos avances. Asesora a las empresas e informa y forma a los trabajadores. Si trabajas con agentes cancerígenos, aplica rigurosamente todas las medidas que pongan a tu disposición. Trabajemos juntos para prevenir el cáncer laboral. Evitemos hoy el cáncer laboral de mañana. Bien,
Esto es una campaña, ¿no? Es una campaña de prevención del cáncer ocupacional que viene promoviendo desde el año pasado el Instituto Nacional de España, ¿no? Debido también a una preocupación muy importante, y es que las notificaciones de enfermedades profesionales respecto al cáncer laboral es mínimo, ¿no? Hay una deficiencia en el reporte de estas enfermedades profesionales. También porque no se ha visto en las instituciones públicas o en las instituciones de salud que se aborden medidas de prevención, que se tomen acciones de prevención frente a estos agentes cancerígenos, ¿no? Que están dentro del entorno laboral, que están presentes en nuestro puesto de trabajo y no se vienen abordando como debe ser. Pero entonces, el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo de España viene promoviendo ya esta campaña y haciendo un llamado a todo, ¿no? A todas las instituciones que aborden este tema, porque se ha visto pues que hay una tasa de mortalidad por cáncer ocupacional muy alta, ¿no? Entonces, eso es una de las preocupantes que se viene promoviendo desde el año pasado. Bien, luego de haber visto este pequeño video, vamos a pasar... Ay, ¿qué pasó? Muy bien. Luego de haber observado este pequeño video y haciendo énfasis a la campaña que viene promoviendo el Instituto de Seguridad y Salud en el Trabajo en España, vamos a hacer una breve introducción a este tema tan importante que vamos a tocar hoy en esta tarde. El cáncer es una de las causas principales de muerte en el mundo, ¿no? Según la Organización Mundial de la Salud, la OMS, nos menciona que en el año 2020 se registraron más de 19.000 millones de nuevos casos de cáncer y 10 millones de fallecimientos relacionados con esta enfermedad a nivel mundial. En esa misma línea, la Organización Mundial de la Salud también estima que el cáncer atribuible a exposiciones ocupacionales varía entre el 4 y el 40% de la carga global de cáncer. Teniendo en cuenta estos conceptos, podemos mencionar entonces que el cáncer ocupacional constituye un problema de salud pública, porque no solamente va a impactar de manera importante en la sociedad, sino también en la población trabajadora. ¿Por qué? ¿Por qué impacta en la población trabajadora y en la sociedad? Porque va a existir un alto, ¿no?, índice de tasa de atenciones por estas enfermedades. También se va a poder observar en las instituciones una alta tasa de ausentismo laboral, ¿no? Ya sea de manera temporal o puede ser de manera permanente, porque una persona o un trabajador cuando adquiere esta enfermedad del cáncer conlleva mucho tiempo, ¿no? Para hacer el diagnóstico, para llevar el tratamiento y para su recuperación. Entonces, el ausentismo laboral sí se ve reflejado en la institución y la tasa de ausentismo es elevado, ¿ya? También tiene un alto impacto en el costo económico, tanto para la empresa como para la persona misma, como para el trabajador, un impacto para la persona también, porque una vez que el trabajador adquiere esta enfermedad, no solamente es que va a solicitar un descanso médico y se va a ir a su casa, sino que implica gastos para su atención, para su tratamiento, para llevar a cabo lo que es el proceso de recuperación, ¿no? Su estadía en el hospital y demás, todo lo que conlleva posterior a esta enfermedad, ¿no? Entonces, es importante tratar estos temas y conocer un poquito sobre este tema de cáncer ocupacional, debido que en los profesionales de la salud, mucho más, porque nosotros estamos pues insertos, ¿no? Estamos trabajando día a día, ¿no? Diariamente en un hospital
que lamentablemente a veces no cumple con todas las condiciones adecuadas, ¿no? Hace poco, cuando sucedió este caso del fallecimiento de este ministro, se ha podido ver, ¿no? Y ha salido estadísticas de cuáles son los centros o cuál es la cantidad de centros hospitales que se encuentran en precariedad, ¿no? Casi todos los hospitales del Perú están en una precariedad. No cuentan con equipos nuevos, están con equipos inadecuados, ¿no? Equipos que no ayudan al personal de salud a tener un buen desempeño de sus actividades, ¿no? Y además que al tener las condiciones precarias, ¿no? Expone más aún a los trabajadores a diferentes factores de riesgo, como lo vamos a poder ver más adelante. Ahora, vamos a ver también cuál es la situación de cáncer ocupacional en el Perú. Según la CDC, ¿no? La mortalidad por cáncer en el 2018 fue el 27%, siendo el uso de agentes cancerígenos en el ambiente de trabajo uno de los factores que influyen en este problema como un nivel de riesgo de 1.7%. Por otro lado, tenemos en el Perú el Instituto Nacional de Salud, que refiere, ¿no? Que hasta la fecha no existe datos oficiales sobre pacientes con algún tipo de cáncer ocupacional. Ustedes también pueden observar en la página del Instituto Nacional de Salud, ¿no? Que a través del Censopas publica un listado de agentes cancerígenos. Pueden visitar la página del Instituto Nacional de Salud, que es un instrumento, una herramienta también que nos va a poder, que nos ayuda, que nos va a poder, para poder abordar cuáles son y conocer, ¿no? Cuáles son estos agentes cancerígenos que están presentes en el entorno de trabajo, que están presentes en nuestro puesto de trabajo, y de acuerdo a ello conocer cuáles son los riesgos a los cuales nosotros nos exponemos, ¿no? Cuáles son los riesgos a la salud. Y conociendo ello, podemos tomar las medidas preventivas o las acciones preventivas respecto a estos agentes cancerígenos. Muy bien, para desarrollar este tema debemos conocer antes algunos términos operativos, ¿no? Como por ejemplo, ¿qué es un agente cancerígeno? ¿No? Un agente cancerígeno puede tener características físicas, puede tener características químicas y también biológicas, ¿no? Y que están presentes en el ambiente laboral y que pueden incrementar el riesgo de desarrollar algún tipo de cáncer en el trabajo por su exposición. ¿Y por qué dice que puede incrementar el riesgo a desarrollar algún tipo de cáncer en el trabajador? Porque recordemos que la etiología del cáncer ocupacional no solo se debe a un solo agente o a un solo factor. La etiología es multifactorial, ¿ya? Recordemos también los determinantes sociales, ¿no? Como por ejemplo el estilo de vida, ¿no? Recordemos si vive en un lugar adecuado que cuente con aguas y desagüe, viviendas y demás. Entonces, hay que tener en cuenta que la etiología de las enfermedades profesionales es multifactorial y el cáncer ocupacional no es la excepción, ¿no? No solamente se va a deber de repente a la exposición de un agente, sino que tenemos que evaluar los diferentes factores a los cuales se encuentran expuestos estos trabajadores, ¿ya? Y teniendo en cuenta también los determinantes sociales. Bien, ahora vamos a ver qué es un ambiente de trabajo, ¿no? Se refiere a las condiciones físicas, químicas y biológicas y psicológicas en las que el trabajador se desarrolla, ¿no? Y realiza sus actividades de trabajo, ¿no? Su actividad laboral. Importante también conocer qué es la norma NFPA, ¿no? Es un instrumento, es una herramienta de gestión, ¿no? Que nos va a ayudar y que nos va a brindar información, ¿no? Y que nos va a comunicar también cuáles son los riesgos de los materiales peligrosos, ¿no? En las instituciones públicas, por ejemplo, en el área de central de esterilización, en el área de sala de operaciones, en el área oncológica, se utilizan diferentes agentes químicos, ¿no? Diferentes tipos de drogas, de medicamentos que contienen estos tipos de químicos
que a la larga, y dependiendo del tiempo de exposición, ¿no? Y también depende mucho de la característica de este agente químico, ¿no? Es que puede desencadenar una enfermedad profesional como el cáncer ocupacional. Bien, ahora vamos a conocer también el término, qué significa cáncer ocupacional. El cáncer ocupacional se desencadena por la exposición inadecuada y prolongada a una o varias sustancias de características químicas, físicas, biológicas y ambientales. Como ya les he venido mencionando, ¿no? El cáncer ocupacional tiene una etiología y se debe también a una multiplicidad de factores, ¿no? Está relacionado para que esta enfermedad, para que se desencadene, ¿no? No solamente se debe a un solo agente, sino a varios factores. En el hospital estamos expuestos, pues, a una multiplicidad de factores de riesgos, ¿no? Dentro de ellas están los factores de riesgo químicos, físicos, biológicos, ambientales, ergonómicos y demás factores. Ahora, estos factores asociados o sumados al estilo de vida de una persona, de repente este trabajador lleva una vida sedentaria, no realiza actividad física, está sometido a trabajos fuertes, a trabajos a presión, que más adelante pueden generar un tipo de estrés, ansiedad, y con ello una alteración del sistema inmunológico, ¿no? Y también expuestos a otros factores que pueden agravar la situación, ¿no? Y con ello inicia la aparición de esta enfermedad de cáncer ocupacional. Ahora, ¿el cáncer ocupacional es igual a otros tipos de cáncer? Son similares, ¿no? Estos dos tipos de enfermedades son similares, ¿no? Sino que va a depender el cáncer laboral depende mucho de los factores, ¿no? Los factores a los cuales está expuesto el trabajador o la persona que está desempeñando algún tipo de trabajo, ¿no? Como por ejemplo el tiempo de exposición y la vulnerabilidad de cada trabajador. ¿Y por qué es importante tocar este tema y por qué es importante que ustedes sepan cuáles son los factores de riesgo que están presentes en nuestros centros de trabajo? En el 2020, durante la pandemia, y les cuento esta anécdota para que ustedes conozcan un poquito, ¿no? Y también hago esta presentación en memoria de esa persona. En el 2020, mientras estaba laborando en el Hospital Vitarte, en el área de seguridad y salud en el trabajo, tuve la oportunidad, digo, porque he atendido a una persona, ¿no? Una señorita, una técnica de enfermería, ¿no? Que primero vino a presentar su caso de malestar general, ¿no? Vino a reportar su malestar. Entonces yo pensé que era COVID, ¿no? Que tenía todos los síntomas de COVID. Pero conforme fuimos avanzando en la conversación, ella expone, ¿no? Que tuvo 2 caídas antes de presentar todas estas molestias. Y más adelante vamos a abordar mucho cuáles son las sustancias cancerígenas que están expuestos y que se encuentran en el área de central de esterilización, ¿no? Ella es una señorita que estaba en el área de central de esterilización y que lamentablemente pues le detectaron cáncer de mama. El año pasado, en el 2023, yo he visto toda su etapa, ¿no? Del diagnóstico, de cómo ha ido evolucionando, de cómo cómo ha estado llevando su tratamiento. Y pues lamentablemente este año, en el mes de junio, julio, ella falleció. Y ahí yo no tenía mucho conocimiento, ¿no? De cuál eran estos agentes que estaban presentes en esta área de central de esterilización. Y muy posiblemente la exposición a estos agentes haya desencadenado esta enfermedad, el cáncer de mama. No lo sabemos. Pero no lo sabemos también, ¿por qué? Porque no se ha hecho la investigación
En los centros no se ha mapeado como debe ser este caso desde un inicio. De repente esta señorita ya ha estado presentando síntomas desde muchos años atrás. Y ustedes saben que en los hospitales públicos no se implementa adecuadamente un sistema de gestión. No se da la apertura para hacer exámenes médicos ocupacionales, no hay conocimiento de cómo hacer un monitoreo de agentes ocupacionales, específicamente o particularmente de agentes químicos en los puestos de trabajo. Es muy lamentable, ¿no? Pero este hecho ha pasado y desde ese momento, me llamó mucho, me dio mucha indignación, sí, porque me dio mucha pena no poder ayudarla, ¿no? En todo lo que conllevaba su proceso de su enfermedad, ¿no? Solamente tener un poco de resiliencia, ¿no? Y decir que sí iba a salir adelante, pero tú veías a la persona, tú veías a esa compañera de trabajo, como poco a poco su vida se iba desvaneciendo, ¿no? Poco a poco se iba apagando, porque ya no frecuentaba mucho el área de seguridad, ya cuando la llamabas no estaba tan alerta, ¿no? Y es una pena. Y desde entonces, desde ahí, yo dije, no, yo voy a hacer una identificación de peligros, así me lleve un mes, ¿no? En todas las áreas. Y empezamos con el equipo de seguridad y salud en el trabajo. Y una de las áreas en las cuales he encontrado un montón de agentes químicos a los cuales se encuentran expuestos enfermeras, profesionales de la salud, enfermeras, personal técnico, incluso en las salas de operaciones, los médicos, un montón de agentes que están catalogados actualmente, ¿no? Como agentes cancerígenos, que sí ocasionan cáncer en la persona, en el ser humano. Es por eso que es importante conocer este tema del cáncer ocupacional, porque debemos conocer cuáles son los agentes a los cuales nosotros nos exponemos en nuestro puesto de trabajo. En un hospital hay un montón de áreas, diferentes áreas, ¿no? Pero en algunas específicas, ¿no? En algunas áreas específicas hay más demanda, ¿no? De uso de estos agentes químicos, como por ejemplo está pues central de esterilización, laboratorio, está sala de operaciones, está también el área de diagnóstico de imágenes. Entonces es importante que cada uno de ustedes, yo sé que hay aquí en este webinar, en esta tarde, está presente colegas que tal vez tienen la oportunidad de liderar un área en el centro hospitalario, ¿no? Ser jefas del área de un centro hospitalario. Y es importante que cada uno conozca cuáles son los factores de riesgo a los cuales se expone su personal. Porque solamente uno, conociendo cuáles son estos agentes cancerígenos presentes en su puesto de trabajo, solamente conociendo, vamos a poder, ¿no? Exigir que en ese centro hospitalario se implemente un servicio de seguridad y salud en el trabajo. Y a través de un equipo multidisciplinario, se empiecen a tomar cartas en el asunto, ¿no? Como por ejemplo, establecer las acciones preventivas, las medidas preventivas frente a estos agentes. Porque si desconocemos, no se va a poder tomar ninguna medida de acción, ninguna medida preventiva. Bien, acá vamos a conocer un poquito sobre la clasificación de los factores de riesgo en cáncer ocupacional. Según literatura y según también un documento técnico elaborado por el Instituto Nacional de Neoplásticas en el Perú, ¿no? Refiere que los factores más frecuentes, ¿no? Que están relacionados con el cáncer ocupacional son los factores de riesgo químico, los factores de riesgo biológico, los factores de riesgo físico y los factores de riesgo psicosocial.
son 4 factores que están relacionados con el cáncer ocupacional. Vamos a conocer más adelante cuáles son estos factores de riesgo, ¿no? Pero me gustaría saber si en la sala hay alguna colega que trabaja en el área de central de esterilización o trabaja en la sala de operaciones, en el área oncológica, para que me pueda mencionar o tal vez expresar, ¿no? Cómo es que, o si se ha abordado estos temas en el hospital donde labora. Pueden participar, colegas. Estamos aquí para aprender, para conocer un poquito, ¿no? De cómo se está gestionando de repente estos agentes ocupacionales, estos agentes cancerígenos en sus puestos de trabajo. Buenas noches. ¿Qué tal? Zulma. Esmeralda. Esmeralda, ¿qué tal, Esmeralda? Buenas tardes, ¿cómo estás? Tardes. Gracias. ¿Qué tal, Esmeralda? Mencionas que trabajas en sala de operaciones, ¿verdad? Buenas noches. Muchas gracias por el tema y a usted también por su participación y su excelente ponencia en este tema muy importante para todos nosotros. Yo trabajo en sala de operaciones en el Hospital Lasarte de Trujillo. Sí, Esmeralda, me gustaría que me comentes, por favor, y también compartir con todos los presentes, si ya se ha abordado de manera eficiente este tema del cáncer ocupacional o si ustedes tienen conocimiento sobre los factores, los factores químicos, factores biológicos a los cuales se encuentran expuestos en sala de operaciones. Sigue, por eso mismo, en sala de operaciones es un servicio al que tenemos frecuentemente. Estamos expuestos a agentes químicos, desinfectantes, por ejemplo. Por ejemplo, para fijación de muestras, el formol, que es un agente cancerígeno. Y últimamente en nuestro servicio están ingresando cirugías donde se está haciendo el uso del arco en C, que es otro factor, las radiaciones. Y precisamente, sí, precisamente en este aspecto es el que nos está cayendo este tema, como decir, aprovechando este tema, porque sabemos que las radiaciones, cuando son muy continuas, pueden afectar nuestra salud, ¿no? A nivel celular. Y nosotros, sí, en estos tiempos, bueno, hace 2 semanas que recién se ha empezado con este tipo de procedimientos que antes se hacían en radiología, pero ahora el cirujano lo está haciendo en sala de operaciones, un cirujano cardiovascular. Son las angioplastías o las arteriografías. Hay un poco de incertidumbre acerca de estos procedimientos que se pueden realizar en sala de operaciones, ¿no? Por el mismo hecho de que vamos a... Así es, Esmeralda. Me llama mucho la atención cuando mencionas que se realiza estos procedimientos de ARCON-C en la misma sala de operaciones. Ustedes saben que los procedimientos de ARCON-C emiten, ¿no? Algún tipo de radiaciones ionizantes. Así es, exactamente. Radiaciones ionizantes. Y sí, lamentablemente, pues, el área donde se hace este procedimiento no cuenta con una infraestructura inadecuada, no cuenta con los estándares que te solicita la norma, ¿no? exacto. Porque, cierto, hay una área de diagnóstico de imágenes, ¿no? Un área específica que cuenta con todas las especificaciones que nos manda la norma, de tener, por ejemplo, un ambiente adecuado, un espacio adecuado, que el personal que va a realizar este procedimiento tenga los equipos de protección personal adecuados, ¿no? Para prevenir la exposición frente a estas radiaciones. Pero Sí, cuando estos procedimientos, como menciona Esmeralda, ¿qué podemos esperar de las más personas que están alrededor? exacto, es
De allí que nosotros como enfermeras hemos elevado un documento observando estos procedimientos que regresen al área donde deberían realizarse, porque en sala de operaciones no cuenta con paredes plomados, los insumos son insuficientes. Por ejemplo, también deben usarse guantes plomados, los lentes, ¿no? Todos los implementos necesarios. Estamos sugiriendo la intervención de la Oficina de Salud Ocupacional para que verifique si realmente estos procedimientos deben realizarse en sala de operaciones. Nosotros como enfermeras hemos elevado un documento a nuestros jefes porque son los que han dispuesto que se realicen ese tipo de procedimientos en sala de operaciones, ¿no? Así es. Muy buena participación, Esmeralda. Te agradezco por todo lo que estás exponiendo en esta tarde, porque sí es importante que todas nuestras colegas y los otros profesionales también que están inmersos, ¿no?, en un centro hospitalario, en una clínica, conozcan cuáles son estos agentes a los cuales se encuentran expuestos. Tenemos otra intervención, me dice, trabajo en gastroenterología de Cajamarca. No sale su nombre, pero puedes participar, colega, no hay ningún problema. Hola, buenas noches. ¿Cómo ¿Qué tal? está? ¿Qué tal? Te habla María Fernández de Cajamarca, Perú. Mira, yo Bienvenida, María estoy Fernández. trabajando en el servicio de gastroenterología. Nosotros ahí tenemos también que salimos a hacer la CPRE con el arco-en-C y también con el glutaraldehído que trabajamos todos los días en la desinfección. He visto que no tenemos todas las garantías, pero yo recién hace 4 o 5 meses estamos trabajando y me gustaría conocer más acerca de qué manera podríamos tener que trabajar con salud ocupacional, que también está en nuestro servicio, en nuestro hospital. Hace más de 3 años se implementó, pero creemos que todavía no vemos todos los avances. Gracias por tus explicaciones y esperemos bastante el apoyo y lograr contigo coordinar y conocer también tu correo para poder comunicarnos y estar en contacto. Gracias. Claro que sí, María Fernanda, un gusto también y gracias por tu participación. Es importante, ¿no? Tenemos la intervención de Trujillo, me parece que dijo la señorita anterior, Esmeralda, y de Cajamarca, ¿no? Y vemos, ¿no?, todas estas situaciones y vemos, Fiorella Chumpitaz, buenas tardes, colega. Yo trabajo en el servicio de radiología intervencionista. Muy bien, Fiorella, puedes participar. Por favor, coméntanos en qué hospital laboras y cómo se está abordando este tema de los factores de riesgos ocupacionales, ¿no?, específicamente a los agentes cancerígenos. Hola Emily, buenas tardes con todos, Fiorella. muchas gracias. Qué gusto de verdad felicitarte primero por la ponencia, por el tema que realmente es de gran interés. Es muy importante que todos los profesionales de las distintas áreas conozcan primero el lugar donde están laborando, ¿no? Conocer sus riesgos, evaluar sobre todo, ¿no? Ya que estamos en el rubro, y priorizar sobre todo lo que es importante, ¿no? En este caso, por ejemplo, yo trabajo en el Hospital Rebagliati, en el servicio de radiología intervencionista. Como escuché a la colega, ¿no?, en sala de operaciones se están utilizando, bueno, en nuestro servicio, nosotros a diario, por las intervenciones que nosotros realizamos, los procedimientos, sí utilizamos el arco-en-C, por ejemplo, los mandiles plomados, que es vital usarlo, el collarín, la falda, el chaleco. Sin embargo, así como hay riesgos de tipo cancerígenos con respecto a las radiaciones, también hay otros riesgos, ¿no? Como las lesiones musculoesqueléticas, porque también estamos todo el tiempo con el mandil plomado puesto, ¿no? También hay, o sea, hay otros riesgos, ¿no? Pero sin embargo, como no es continuo las radiaciones, eso también a efectos acumulativos también puede llegar a ser dañino, ¿no?, para la salud si uno no identifica o no prioriza su salud, ¿no? Así es. Sin embargo, nuestro servicio, como tú lo mencionaste, todo servicio cuando emite radiaciones debe cumplir
un estándar de protección, ¿no? Con respecto a las paredes plomadas, las puertas, sobre todo, ¿no? No en cualquier lugar uno puede estar irradiando, pues, ¿no? Y Exacto. sobre todo en nuestra área estamos también evaluando que constantemente también el personal de salud ocupacional venga a darnos capacitaciones con respecto a los riesgos que hay, ¿no? Y sobre todo el uso del dosímetro, ¿no? En las áreas que corresponden, ¿no? Para saber cuánto de radiación uno está adquiriendo mensualmente, ¿no? Y también priorizar, ¿no? Si uno tiene una molestia, evaluarse, no dejarlo pasar también. Así es, Fiorella. Muchas gracias por tu intervención. Gracias. Y mira, qué importante conocer todos estos aspectos, ¿no? Todos estos procedimientos que se realizan en las instituciones públicas, en los hospitales, ¿no? Ya sea privado, sea público, se llevan a cabo esas intervenciones, pero sin embargo no se toman en cuenta o se dejan de lado, ¿no? Las medidas de prevención frente a estos procedimientos. ¿Por qué? Porque muchas veces se desconoce, no se tiene conocimiento. Y por eso es importante que las personas que lideran estas áreas conozcan cuáles son estos factores de riesgo. Ahora vamos a ver cuáles son estos factores de riesgo para tener mapeado, ¿no? Así claramente cuáles son los daños a la salud que puede ocasionar. Dentro de estos, como ya hemos mencionado, los factores de riesgo que están asociados con el cáncer ocupacional son 4, según literatura, ¿no? El factor de riesgo físico, el factor de riesgo químico, el factor de riesgo psicosocial y el factor de riesgo biológico. Ahora vamos a ver cada uno de ellos. Dentro del factor de riesgo físico, ¿no? Que nos menciona que son todos aquellos factores que tienen una naturaleza física y que pueden provocar efectos adversos a la salud según la intensidad, ¿no? Y la exposición y concentración de estos agentes cancerígenos. Aquí específicamente vamos a hablar de la radiación, ¿no? Sin antes mencionar que los agentes físicos, ¿no? Son, por ejemplo, el ruido, que están expuestos los trabajadores, por ejemplo, en central de esterilización, se utilizan equipos que emiten demasiado ruido, emiten demasiado también vibraciones, que a lo largo pueden generar algún tipo de patología o pueden condicionar algún tipo de enfermedad a esta persona que está desarrollando esta actividad. Pero específicamente vamos a hablar de la radiación. La radiación ionizante, emitida a través de estos equipos, de estos, ¿no? de rayos X, tomografías y otros equipos que también emiten radiación ionizante. Entonces, la exposición a esta radiación ionizante, ¿cuál es la probabilidad, cuál es la consecuencia de desarrollar un cáncer? Es altísima. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a ver, ¿no? En qué grupo se encuentra según la clasificación de la ACGH y también de otras normativas, ¿no? Dentro de lo que es la misma, nosotros tenemos una resolución ministerial, la 480, ¿no? Una resolución ministerial MINSA que establece un listado de agentes, de agentes físicos, ¿no? De un listado de enfermedades que se producen de acuerdo a exposiciones a agentes físicos, agentes químicos, agentes biológicos y demás. Pero esta resolución ministerial, pues, como ustedes lo van a poder ver, es del 2008. ¿Qué año estamos? 2023. ¿Se ha actualizado esta lista de enfermedades por agentes ocupacionales? Hasta el momento no. Tengo entendido que se va a actualizar este listado recién. Pero sin embargo, nosotros que somos profesionales de la salud, que estamos expuestos, como les vengo diciendo desde un inicio, a múltiples factores, a una multiplicidad de factores de riesgo. Y sumado a ello, estamos expuestos a condiciones de trabajos precarios, estamos expuestos a factores psicosociales porque trabajamos a presión. Una enfermera está a cargo de ¿cuánto? Más de 25 pacientes, que puede generar estrés, que puede generar una alteración en un sistema inmunológico. Además, hay una alteración del ritmo circadiano.
porque trabajamos turnos de noche, turnos de día, que ya está evidenciado, ¿no? Hay artículos científicos que demuestran que los turnos rotativos generan una alteración en la persona. Hay ya evidencia científica de que generan un daño cardiovascular. Y por ende también puede ser uno de los agentes, uno de los factores que puede desencadenar este cáncer ocupacional. Sumado a todos los factores a los cuales nosotros nos exponemos diariamente, tenemos que agregarles cuáles son las condiciones en las cuales nosotros trabajamos. Turnos rotativos, trabajo bajo presión, ¿no? Entonces es importante que nosotros abordemos. Ustedes han visto en los hospitales acá registro que alguna persona diga, ¿no? Porque una persona mencione a un trabajador de la salud, vaya al área de seguridad y salud ocupacional y presente su solicitud y digan, necesito que sea una investigación exhaustiva, una investigación minuciosa, ¿no? Porque me han detectado cáncer de mama y yo estoy expuesto a este agente cancerígeno. Estoy diariamente expuesto a este agente cancerígeno, 8 horas al día, 12 horas al día. No hay registro de ninguno de estas enfermedades. No hay registro de enfermedades por cáncer ocupacional. A ello también se suma que no tenemos políticas, ¿no? Políticas que promuevan medidas preventivas frente a estos factores de riesgo. En los hospitales peor. Por eso es importante, colegas, que ustedes conozcan estos factores de riesgo a los cuales se encuentran expuestos. Porque no solamente va a depender, ¿no? Del área de seguridad y salud en el trabajo. Si bien es cierto, en todo hospital hay un área de seguridad y salud en el trabajo, pero quienes conocen más a cuáles son los factores a cuales ustedes se encuentran expuestos somos nosotros mismos, porque estamos ahí en el puesto de trabajo a diario, conocemos qué sustancias utilizo. En central de esterilización, por ejemplo, se utiliza el formaldehído, se utiliza otras sustancias como el benceno, el peróxido de hidrógeno. Y que revisando, ustedes se ponen a revisar literatura, estos agentes cancerígenos están catalogados dentro del grupo 1. ¿Qué quiere decir que estén dentro del grupo 1? ¿No? Que son agentes que pueden producir cáncer. Pero desconocemos sobre ello. No conocemos. En ningún hospital yo he visto que hay, por ejemplo, esta herramienta de gestión tan valiosa para nosotros y que nos brinda toda la información de los efectos adversos, de todo lo que son la peligrosidad que pueda generar este agente cancerígeno. Es la hoja MSDS, ¿no? La hoja de seguridad, que nos brinda información de qué debemos hacer o cómo debemos actuar frente a derrame de algún tipo de agente cuando estamos expuestos. De repente hay derrame, exposición tópica, ¿no? A la piel, que puede generar algún tipo de quemaduras. De repente una persona ha inhalado algún tipo de sustancia química. ¿Qué hacer frente a ello? ¿Qué medidas preventivas debo tomar si estoy trabajando con benceno? Si estoy trabajando con formaldehído en el área de laboratorio. El personal de limpieza o el mismo personal de salud, ¿no? Que utiliza todos los días el hipoclorito de sodio, la lejía, para desinfectar las superficies. Muchas veces por desconocimiento no tomamos las medidas preventivas, pero este tipo de exposición a la larga nos puede generar
esta enfermedad del cáncer ocupacional. Como les menciono, no necesariamente tiene que ser la exposición a este agente cancerígeno, sino que también hay que considerar los determinantes sociales, otros factores que coadyuvan, que ayudan a desencadenar este tipo de enfermedad. Entonces, como ya lo mencionaron las colegas, se realiza el procedimiento de ARCON-C que emite radiaciones ionizantes, ¿no? En un área que no cuenta con el protocolo, con los estándares de seguridad. El personal, a veces por la premura, porque está apurado a desarrollar sus actividades, no lleva todo su equipo de protección personal, como los chalecos plomados para el cuerpo, para el cuello, ¿no? Y para los hombres, para las partes íntimas. Y las personas que están alrededor, ¿qué sucede con ellos? Algunos están realizando alguna actividad y no quieren dejar esa actividad y dicen, no, ya tómale nada más. Y la literatura nos menciona que a pesar que nuestra normativa, nuestra resolución ministerial, la 480, ¿no? Y nos menciona que hay un límite permisible a los cuales pueden estar expuestos un trabajador a estas radiaciones ionizantes. Sin embargo, tú revisas otras literaturas y menciona que la mínima radiación puede generar daño a la salud. Una mínima exposición ionizante puede generar daño a la salud. ¿Por qué? Porque todas las personas son diferentes. No vamos a decir, no, pero yo me expuse y no desarrollé ningún tipo de cáncer por años, ¿no? Pero viene otra persona que no tiene un año y está expuesto a estas radiaciones ionizantes y desencadena esta enfermedad. ¿Y ahí de qué depende? De la susceptibilidad de la persona. Todas las personas no somos iguales. Tenemos características diferentes. La variabilidad es diferente en cada persona. De repente tú tienes buena alimentación, vives en un lugar adecuado que cuenta con agua y desagüe, te alimentas bien, llevas una vida, un estilo de vida saludable, ¿no? Realizas deporte, te alimentas bien, pero la otra persona, la otra colega, de repente no está en la misma posición. Entonces su sistema inmunológico es bajo. Y al exponerse a estos factores de riesgo, como le digo, pueden ser mínimos, pero con el tiempo, o el tiempo de exposición y a la larga, puede desarrollar esta enfermedad de cáncer ocupacional. ¿Y por qué es importante que se conozca cuáles son estos agentes físicos de la radiación? Porque si ustedes conocen, van a exigir primero que se establezca en una institución, en un hospital, en una clínica donde estén laborando, que se exija, ¿no? La implementación de un área de seguridad y salud ocupacional. Y este equipo multidisciplinario, ¿qué es lo que va a hacer? Va a desarrollar, va primero a identificar, va a realizar un IPERCET, identificación de peligros, ¿no? Y de riesgos que están en tu puesto de trabajo. Una vez que ellos identifiquen cuáles son los peligros, va a poder armar programas de personal expuesto a radiación ionizante en el área de diagnóstico de imágenes, en el área de sala de operaciones, qué tipo de exámenes va a realizar para ese personal, qué tipo de equipos de protección personal adecuado se tiene que solicitar a la dirección, ¿no? Para que compren y se puedan proteger de esa manera. Por eso es importante que se conozcan estos factores de riesgo, ¿no? Y es importante, y de verdad me gustaría que este tema llegue mucho a las personas que lideran, a las jefas de área, porque solamente a través de ellos se pueden gestionar, se puede canalizar, ¿no? A través del conocimiento se van a canalizar todas estas medidas de prevención. En los centros hospitalarios, en las instituciones públicas, no existe
Esto, no existen estos programas, y no muchas veces porque no se quiera abordar. En los hospitales los procesos son muy densos, son muy burocráticos. Para poder aprobar un plan, un programa, tienes que pasar por diferentes áreas. Y en el camino, a veces el personal se desanima, ¿no? Deja de lado, se olvida, empieza a realizar otras actividades y no se llega a ejecutar todas las actividades, ¿no? Actividades de prevención frente a estos factores de riesgos. En las clínicas todavía es un poquito más exhaustiva la seguridad, ¿no? Hay implementación adecuada de los equipos de protección personal, ¿no? También se arma un programa de radiación donde su personal cuenta con dosímetros, incluso un tiempo, ¿no? De descanso, tienen 15 días, ¿no? Cada mes se retiran 15 días, ¿no? Para evitar exponerse más a radiación durante el año, ¿no? Tienen un periodo de descanso, tienen dosímetros, realizan un examen médico ocupacional. En los hospitales apenas se hace el chequeo médico cada 6 meses. Y eso, los profesionales dicen, ¿para qué voy a ir al chequeo médico? Está lejos, queda lejos. No se implementan historias clínicas en los hospitales. No se cuenta con un equipo multidisciplinario, ¿no? Que tenga un médico ocupacional, una enfermera especialista en salud ocupacional, un ingeniero. Entonces es importante conocer este tema para poder exigir. Nosotros como personal debemos exigir, porque si nosotros no exigimos, pues con el tiempo vamos a desarrollar cualquier tipo de enfermedad. Y uno de ellos es el cáncer ocupacional. Y como hemos visto desde un principio, ¿no? El cáncer ocupacional ahorita, ¿no? Hay una mortalidad elevadísima, 10 millones de fallecimientos relacionados con esta enfermedad y todos relacionados por exposición a agentes ocupacionales. ¿Y qué nos dice el INS? Lo más preocupante, que a la fecha no existen datos oficiales sobre algún trabajador, ¿no? Que haya reportado una enfermedad profesional como el cáncer ocupacional. ¿Y por qué? Porque por desconocimiento, porque si nosotros, yo como personal de salud, si yo trabajo en el área de central de esterilización o sala de operaciones, sé qué productos químicos estoy utilizando. Todos los días utilizo este producto químico por un tiempo determinado, 8 horas, 12 horas estoy expuesto a este producto químico. Entonces, si a la larga yo desarrollo algún tipo de enfermedad, ¿ustedes creen que el personal de salud que tiene todo el conocimiento no va a solicitar que se active su SSTR? Sí lo va a hacer. Ustedes saben que el SSTR es un seguro, ¿no? Que cobertura accidentes laborales y enfermedades profesionales. Y cuando decimos cáncer ocupacional, quiere decir que la etiología, ¿no? Hay una relación causal. Que este cáncer ocupacional ha sido originado o se ha desencadenado porque ha estado expuesto a este factor de riesgo. ¿Alguna vez han escuchado que en su ambiente de trabajo o en el hospital se ha hecho monitoreo ambiental? Monitoreo de estos factores químicos. Creo que no, ¿no? Entonces, ahí hay que tomar en cuenta esto, colegas, bastante para nosotros tener los conocimientos necesarios y tengamos una participación activa cuando haya, por ejemplo, seminarios, cuando se dicten capacitaciones. Hay que hacer llegar nuestra voz al área de seguridad y salud ocupacional. Y también a través del sindicato, a través de las organizaciones sindicales, ¿no? Algunos de acá, algunos de los presentes deben ser colegas que se encuentran dentro de estas organizaciones sindicales para que lleven, sean portavoz
de todos estos factores a los cuales están expuestos. Otro de los agentes es el agente biológico, ¿no? Los agentes biológicos, ¿qué pueden ser? Virus, hongos, bacterias, parásitos, ya sean de origen animal o vegetal, y todas aquellas sustancias derivadas de los mismos, ¿no? Que están presentes en nuestro puesto de trabajo y que pueden desencadenar algún tipo de enfermedad. Como por ejemplo, los accidentes punzocortantes. ¿Cuántos accidentes punzocortantes se han reportado durante el año en sus hospitales? Háganse esa pregunta. En el hospital donde yo he laborado, incluso ha habido personas, ¿no? Ha habido colegas que reportaban continuamente un accidente laboral. Imagínense. Una sola persona reportaba 2, 3 veces accidentes punzocortantes, ya sea pinchazo por agujas, ya sea cuando estaba recogiendo estos residuos, ¿no? Punzocortantes. Porque a través de estos encuentros, porque nosotros cuando atendemos a los pacientes, estamos expuestos a estos agentes biológicos, estamos expuestos a poder contraer algún tipo de virus, como por ejemplo el virus de la hepatitis, el virus del VIH. Y el virus de la hepatitis B, ¿en qué desencadena? Un cáncer hepático. Entonces, tenemos que tener en cuenta mucho esos colegas. Hay diferentes factores. Uno de estos factores son los agentes biológicos que pueden desencadenar un cáncer ocupacional, ¿no? A través de los accidentes punzocortantes, a través de la exposición a fluidos corporales, porque a veces se realizan procedimientos como por ejemplo la intubación endotraqueal, se hace o cualquier otro procedimiento donde hay exposición a fluidos. Y las colegas a veces no utilizan los equipos de protección personal, gafas, caretas faciales, no solamente para el COVID, cuando se realizan estos procedimientos. ¿Cuánto personal de salud no ha reportado accidentes laborales? Pero alguno de ellos de repente que ha desarrollado algún cáncer hepático, ¿lo ha reportado como enfermedad profesional? No se ha escuchado. Al menos yo en todos los hospitales donde he ido, ¿no? Tengo conocimiento y siempre pregunto a las colegas si se ha reportado. No hay reporte alguno de ello. ¿Y por qué? Por desconocimiento. Porque se desconoce mucho el tema. Otro de los factores, ¿no? presentes en nuestro entorno de trabajo son los agentes químicos. Estos agentes químicos, ¿no? pueden presentarse en forma de polvos, humos, gases, vapores, ¿no? que pueden tener características irritantes, pueden tener características inflamables, características cancerígenas, ¿no? incluso corrosivas, tóxicos, asfixiantes, y dependiendo de la cantidad, del tiempo de exposición, ¿no? pueden generar algún tipo de daño en la persona, algún tipo de lesión en la persona. Como por ejemplo, aquí tenemos, ¿no? en este ejemplo, el óxido de etileno. Riesgo probable, inhalación de óxido de etileno, ¿cuál es la consecuencia? Daños a la piel, otros órganos y o cáncer. Factor de riesgo ocupacional, un daño a la salud. El óxido de etileno, ¿dónde se utiliza con mayor frecuencia? En central de esterilización. Otros ejemplos, como por ejemplo el sílice, pesticidas, ¿no? que también son agentes cancerígenos que pueden ocasionar cáncer ocupacional. Pero hoy en esta tarde particularmente estamos hablando de la actividad económica de salud, de los profesionales de la salud. Entonces tenemos que conocer que el óxido de etileno se utiliza en central de esterilización y tal vez en las otras áreas también. Pero ¿hacemos algo frente a esto, a esta exposición, a este agente cancerígeno? Las colegas conocen
¿Cuáles son los daños que genera o que puede ocasionar este agente químico? Muchas veces no. Se realizan las actividades de manera rutinaria, se realizan las actividades sin tener conocimiento de qué daños te puede provocar este agente cancerígeno. ¿No? Incluso se ha podido observar colegas utilizando estos agentes cancerígenos sin equipos de protección personal, ¿no? Sin mascarillas, sin los guantes. Es lamentable, ¿no? Ver todas estas situaciones, pero es importante. No es tarde, colegas, para tomar medidas preventivas. Cuidémonos nosotros, porque a nosotros realizamos nuestras funciones, atendemos a los pacientes, pero ¿quién cuida de nosotros? Nosotros tenemos que empezar a cuidarnos. Porque nosotros, todos los profesionales de la salud, son la columna vertebral de una institución de salud. Entonces, nosotros nos tenemos que cuidar. Prioricemos nuestra salud. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Conociendo cuáles son los factores de riesgo que están en mi entorno laboral. Saliendo de este pequeño webinar donde tienen conocimiento de todo ello, podrán mencionar, ¿no? Se ha realizado un IPRC en mi centro de trabajo, conozco cuáles son los factores de riesgo a los cuales estoy expuesta y cuáles son las medidas que se han implementado. De repente hay sustancias químicas que no se debe utilizar, de repente se puede reemplazar por otras sustancias químicas que tengan menos efectos de daño a la salud. Pero si no conocemos, ¿cómo vamos a implementar las medidas preventivas? Lo ideal es que se sustituya, que se deje de utilizar estos agentes cancerígenos. Pero si es tan indispensable, entonces tengo que contar y aplicar las medidas administrativas, ¿no? Como el uso de equipos de protección personal adecuados. Por ejemplo, si estoy expuesto a esos agentes cancerígenos, ¿no? Que puede presentarse de manera de gases, de vapor, de aerosoles, entonces tengo que contar con un equipo de protección personal que cuente con todas las características, que tenga todas las validaciones y certificaciones de instituciones, ¿no? Como la NIOSH, la ACGH, equipos de protección que tengan los filtros adecuados, que tengan un factor de protección adecuado para este agente químico, para este agente cancerígeno. No cualquier equipo, yo no puedo utilizar cualquier equipo de protección personal. Si queremos que realmente este equipo me proteja, ¿no? Tengo que utilizar adecuadamente. ¿Pero qué se necesita para eso? Implementar un sistema de gestión en la institución. Porque a través de los especialistas, a través del médico ocupacional, a través de la enfermera que conocen cuáles son los factores de riesgo, a través del ingeniero, a través de todo este equipo multidisciplinario, se va a poder consensuar cuáles son las medidas más correctas para este tipo de agente. De repente también contar con ambientes adecuados, ¿no? Central de esterilización es un ambiente caliente donde se esterilizan todos los equipos quirúrgicos, ¿no? En agua caliente se utilizan sustancias químicas, se utiliza soplete con peróxido de hidrógeno. Es un área muy contaminada. Y pues en los hospitales públicos no se cuenta con la ventilación adecuada. Peor todavía. No hay buena ventilación, no hay buena flujo de aire, ¿no? Hay muchas deficiencias, las condiciones son bien precarias y eso puede conllevar a que más adelante pues desarrollemos esta enfermedad, ¿no? De cómo es el cáncer ocupacional.
Bien, ahora tenemos los factores de riesgo psicosociales. Bien, como les he mencionado, también es uno de los factores importantes, ¿no? Y dentro de ellos está el estrés. Y hay una relación causal, ¿no? Y eso no lo digo yo. Ustedes pueden encontrar en artículos, está evidenciado que el estrés, ¿no? Genera una alteración en el sistema inmunológico y como consecuencia se puede desarrollar el cáncer. Entonces, es un factor importante a tener en cuenta, estos factores químicos. Me interesa mucho que conozcan sobre estos factores para que ustedes puedan considerar, ¿no? Ser portavoces de lo que se está aprendiendo, ¿no? Sea poquito hoy en esta tarde, pero sean portavoces de cuáles son de los factores de riesgo y tienen que hacer llegar a sus jefaturas, a los líderes de las áreas, o ustedes mismos, ¿no? Solicitar en la institución que se haga una identificación de peligro, se haga una identificación de estos factores de riesgo en sus centros de trabajo. Así también tenemos las principales vías de exposición, ¿no? Las principales vías de exposición son a través las vías respiratorias, a través vía digestiva y lo que es la vía dérmica. Estos agentes son sustancias químicas, físicos, químicos o biológicos, ¿no? Y procesos de trabajo que tienen potencial de causar cáncer en los trabajadores expuestos debido a su naturaleza y niveles de exposición. A través de la nariz, de la boca, podemos inhalar estos agentes químicos, ¿no? A través también de la vía digestiva, tenemos contacto, no contamos con los equipos de protección personal en las manos, ¿no? Podemos tener contacto con estas sustancias químicas y no tenemos una buena higiene de manos. Y a través de ello, introducimos estos agentes químicos a través de la boca, esófago y llegar al estómago, ¿no? Y también podemos tener contacto con estos agentes cancerígenos a través de la piel, que pueden generar pues irritación, pueden generar alguna alteración dérmica en el personal que ha estado en contacto con estos agentes cancerígenos o sustancias químicas. Esas son las principales vías de exposición. Como les he mencionado también, tenemos una resolución ministerial, la 480 del año 2008, que tiene un listado de enfermedades profesionales, ¿no? Y que es importante que ustedes lo conozcan, porque en esta resolución ministerial es donde se clasifica por grupo, ¿no? Y hay 6 clasificaciones, 6 grupos. Dentro del grupo 1 encontramos a las enfermedades profesionales que son causadas por los agentes químicos. Y si ustedes van hasta el grupo 6, ¿no? Son las enfermedades profesionales causadas por los agentes cancerígenos. En el anexo de esta resolución ministerial van a ver por detallado, ¿no? Cuáles son las enfermedades que se originan de acuerdo a la exposición de factores ocupacionales. Vamos a ver el grupo 6. Aquí. El único que se va a encontrar dentro del listado del grupo 6, ¿no? Que son enfermedades profesionales causadas por agentes cancerígenos, que lo podemos ver aquí, es el amianto, las aminas, ¿no? Que son agentes que pueden causar cáncer, pero algún tipo de neoplasia, pero que esto se da principalmente en actividades como, por ejemplo, industrias, trabajo, construcción, ¿no? La finalidad es conocer si uno de estos agentes cancerígenos que yo he podido observar, aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo aquí en central de esterilización, ¿cuáles son los agentes químicos a los cuales se encuentran expuestos el profesional? El glutaraldehído, peróxido de hidrógeno, óxido de etileno, el alcohol isopropílico, fenoles, gases de formaldehído. Todos estos agentes químicos originan cáncer ocupacional. ¿Y quién lo dice? La Agencia Internacional para la Investigación sobre Cáncer, la Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales, la ACGH. ¿Por qué? Porque está dentro, estas
estas instituciones, ¿no? La ACGH, la Agencia Internacional para Investigación sobre Cáncer, clasifican estos agentes cancerígenos por grupos. Dentro del grupo A1 están los cancerígenos confirmados en los humanos. Los que son agentes cancerígenos en el grupo 2 son los que se sospechan de su carcinogenicidad en humanos. Y así se va clasificando. Pero en nuestra norma, y yo he revisado, ¿no? El único agente que encontramos aquí en sala de operaciones, como por ejemplo el glutaraldehído, peróxido de hidrógeno, óxido de etileno, el único que se encuentra en nuestra norma es el benceno. ¿Y lo demás? El benceno. ¿Cuál es el daño a la salud? Puede generar leucemias en linfoides, ¿no? ¿Y dónde se utiliza el benceno? En central de esterilización, en laboratorios y otras áreas de repente, que yo no he podido detectar. De repente hay colegas que saben que se utiliza benceno en otras áreas. Y las demás sustancias químicas no se encuentran en este listado. ¿Por qué? Porque falta actualizar. Por eso es importante, si ustedes quieren conocer cuáles son las enfermedades que se ocasionan o que se desencadenan por agentes químicos o por agentes carcinógenos, vayan a la norma, busquen en la norma, en la resolución ministerial, o también se pueden apoyar en la página del INS, ¿no? Hace muy poco, hace 5 meses, 6 meses, creo que el Instituto Nacional de Salud, a través de Sensopas, ha lanzado una plataforma donde hay un listado de agentes, de estos agentes químicos, con sus características, cuáles son los daños a la salud, ¿no? Entonces es una herramienta que nosotros nos podemos apoyar ahí y nos puede ayudar a tener mayor conocimiento sobre el agente químico o el agente cancerígeno que estamos utilizando. Fundamento científico, sí hay varios artículos, ¿no? Que nos menciona que los agentes cancerígenos potenciales presentes en el sector salud incluyen el óxido de etileno, el formaldehído, el humo de tabaco ambiental, el tricloroetileno, el tetracloroetileno, el benceno, el asbesto, drogas, las hormonas, antibióticos y gases cancerígenos. Cuando se trata de drogas, también son medicamentos que utilizan en el área de oncología, ¿no? Son medicamentos ototóxicos que tienen una alta toxicidad, ¿no? Y que pueden generar algún daño a la salud, ¿no? En este cuadro también se puede observar, según el Instituto Nacional de Prevención contra el Cáncer, nos menciona, ¿no? Que el óxido de etileno se encuentra en el grupo 1, el formaldehído, agente para esterilizar y embalsamar, en el grupo 1. Y todos estos agentes cancerígenos que se encuentran dentro del grupo 1, ¿no? Generan cáncer en el ser humano. El benceno en el grupo 1, el asbesto que se encuentra en el grupo 1, drogas, hormonas y antibióticos cancerígenos. También agentes citotóxicos que se encuentran en el grupo 1 y demás sustancias cancerígenas. Entonces, ¿hay fundamento científico? Sí hay fundamento científico, pero se desconoce mucho sobre ello. Y acá tenemos la clasificación de los agentes cancerígenos según la Agencia Internacional para Investigación sobre Cáncer y la AGCH, ¿no? Aquí encontramos dentro de los agentes la radiación solar en el grupo 1, que puede generar generar cáncer en la piel, en los ojos, ¿no? Cuando trabajamos en la intemperie, estamos expuestos a la radiación, ¿no? Ultravioleta.
y no utilizamos los equipos de protección personal, no utilizamos bloqueadores, no utilizamos gorros que nos protejan toda la cara, ¿no? Y nos exponemos a estas radiaciones. Aquí también encontramos las radiaciones ionizantes. Radiaciones ionizantes emitidas por los equipos de rayos X. Pueden generar cáncer en el hueso, cerebro, riñón, leucemia, pulmones, esófago. ¿Dónde se utiliza la fuente de exposición? En áreas de salud, ¿no? También en industrias, pero con mayor frecuencia en el área de salud. El benceno, que puede generar leucemia y está dentro del grupo 1. El formaldehído, dentro del grupo 1, que puede generar cáncer en nasofaringe, leucemias. ¿Y dónde se utiliza? ¿En qué actividad económica se utiliza? En empresas industriales de plásticos, textiles, fundición, pero también preservación de laboratorios, como en el área de anatomía patológica. Es un desinfectante también, que se utiliza con frecuencia en central de esterilización. El óxido de etileno, dentro del grupo 1, que puede generar cáncer en los pulmones, leucemias. Actividad económica donde se utiliza con mayor frecuencia, hospitales. Entonces, colegas, tenemos suficiente información para poder ver, y en esta tarde me he tomado la oportunidad de dar el ejemplo al área de central de esterilización. Como les dije, esta exposición es en memoria de una compañerita, una colega, una técnica de enfermería con la que he trabajado, y ella desempeñaba sus funciones en el área de central de esterilización. Y me dio mucha pena ver todo su proceso, ¿no? Cómo poco a poco se fue apagando, ¿no? Y da tristeza porque así en nuestro día a día, ¿no? Vivimos prácticamente en el hospital, trabajando, laborando y haciendo pues, teniendo contacto con diferentes colegas, ¿no? Que puede ser tu amiga, puede ser tu compañera, ¿no? Incluso tener una cercanía, ¿no? Y ver cuando pasan estas cosas. ¿Y por qué? Si toda la OMS te dice que este cáncer ocupacional es prevenible. Es prevenible. Cuando el cáncer ocupacional o otros tipos de cáncer, cuando se desarrollan por un factor hormonal, cuando se desarrolla por otros factores, ¿no? Podemos decir que ya, pues no se pudo haber hecho la prevención, aunque sí, ¿no? Pero un cáncer ocupacional que se degenere por no hacer monitoreos ambientales, por no tomar las medidas preventivas frente a estos agentes químicos, es lamentable, ¿no? Y hoy en día, la OIT, la Organización Mundial, te pide y promueve, ¿no? Un entorno de trabajo seguro y saludable. Que se priorice la seguridad y salud en el trabajo en todas las instituciones. Porque acordémonos, colegas, nosotros no venimos trabajando, este año no es el mismo que años anteriores. Cada año se van introduciendo nuevos equipos tecnológicos, se van introduciendo a nuestras actividades nuevos sustancias químicas que no sabemos qué daño pueden generar a nuestra salud. Por eso es importante que se tomen en cuenta todos estos factores de riesgo, para solo así, de esa forma, vamos a poder prevenir esta enfermedad del cáncer ocupacional. Entonces, ¿qué hacer si en mi centro laboral se utiliza o se utiliza algún tipo de este agente cancerígeno, ¿no? ¿Qué hacemos? Esto es un diagrama, ¿no? De causa y efecto por exposición ocupacional que desarrolló un médico, ¿no? Del INEM, ¿no? Y me parece es un diagrama de Ishikawa, donde se va a poder detallar y se puede tener conocimiento de cuáles son las medidas de control, cuáles son las deficiencias que cuenta el sector salud, los agentes de riesgo, las políticas y los programas.
¿no? Medidas de control, áreas de riesgo que no están señalizadas y no están bien delimitadas, insuficiente implementación de EPP, son deficiencias que caracterizan a un centro, a una institución pública, o incluso puedo hablar de una clínica. Recurso humano, los que lideran, los que están en la alta dirección, mucho desconocimiento, porque cuando tú solicitas que te aprueben tu programa anual de seguridad y salud en el trabajo, donde tienes todas tus actividades, donde tienes planteado todos tus programas que vas a elaborar, te dicen que no hay presupuesto. No quieren, no sé si es por desconocimiento o no les interesa el tema, pero muchas veces no se suelta presupuesto para ejecutar estas actividades a favor de los trabajadores, a favor de ellos mismos. ¿Y por qué? Por desconocimiento, el personal no capacitado. Por eso las personas que lideran una institución o que están como jefes en el área de recursos humanos, no solamente tienen que saber de gestión, no solamente tienen que saber de cómo es el proceso, ¿no? de contratación y de todo lo que conlleva pues la gestión de recursos humanos. También tiene que estar involucrado en temas de seguridad y salud en el trabajo, porque si la alta dirección, el líder de esa institución no conoce sobre seguridad y salud en el trabajo, bien difícil que este equipo de seguridad y salud en el trabajo pueda implementar algo, pueda desarrollar algo. No hay experiencia, falta de sensibilización, es una de las deficiencias. Políticas y programas de seguridad, falta de estudios de cáncer relacionados con la ocupación, falta de registros de exposición a agentes cancerígenos en los centros de atención, incumplimiento de la normativa, no se cumple, no se realizan monitoreos, no se realizan exámenes médicos ocupacionales de acuerdo al factor de riesgo a los cuales se encuentran expuestos estos trabajadores. No hay una buena difusión necesaria de programas de cáncer ocupacional, falta de sistema de ventilación, falta de locales no blindados. No hay sustitución de equipos que puedan contaminar o que puedan generar daño al personal. En información, medios de comunicación, no hay difusión, no hay buena información, no hay capacitación, no hay seminarios, no hay webinars sobre estos temas. Escasa difusión de cáncer ocupacional a nivel nacional. Escaso material de información de cáncer ocupacional. Factores de riesgo, radiaciones ionizantes, ¿no? Agentes físicos, radiaciones no ionizantes, como ya les vengo mencionando, las radiaciones ultravioletas, ¿no? También se pueden emitir cuando estamos expuestos a radiaciones de TV, microondas y otros. Utilización de agentes cancerígenos como el formaldehído, benceno, óxido de etileno, medicamentos citotóxicos, mercurio. ¿O han escuchado alguna vez que en su centro hospitalario se ha implementado un programa de cómo cuáles son las acciones correctas cuando tenemos cuando se rompe un termómetro? El termómetro, ¿qué tiene? Mercurio. Hay un procedimiento, hay una guía que te mencione cuál es el correcto procedimiento que debes realizar cuando se cae o cuando se rompe un termómetro. No, yo nunca he escuchado. ¿No? Y así, esto de acá es un diagrama de Ishikawa, como les vengo mencionando. Acá se expone, se describe y nos hace conocer cuáles son las falencias, cuáles son las deficiencias de una institución, ¿no? De una institución pública y que son riesgos para desencadenar un cáncer ocupacional en el sector salud. ¿Cuáles son las medidas preventivas? Primero, vamos cumpliendo con la normativa local, con nuestra normativa nacional, que nos dice implementar un servicio de seguridad y salud en el trabajo. Posterior a ello, se elaborará o se implementará un sistema de gestión y a través de sus etapas, ¿no? Se va a planificar un estudio de línea base, pero lo más importante es el 2.3. Se va a realizar la identificación de peligros y riesgos y determinar los controles. Realizar un mapa de riesgo y un plan anual de seguridad y salud en el trabajo, donde se describen todas las actividades que se van a realizar
durante el año frente a estos factores de riesgos identificados, ¿no? Entonces, conociendo todo ello, colegas, es importante que abordemos este tema en nuestros centros de trabajo, porque no podemos estar expuestos a estos agentes y de desarrollar, ¿no?, este tipo de enfermedad. Si ya la OMS y otras instituciones te dicen que son prevenibles, se pueden prevenir tomando acciones administrativas, acciones de sustitución, acciones a través de equipos adecuados de protección personal. Se pueden prevenir. Entonces, no dejemos, ¿no?, de lado el tema de la seguridad y salud en el trabajo. Trabajemos en un entorno de seguridad seguro y saludable para tener un bienestar y también una calidad de vida, ¿no?, como corresponde. Eso sería todo, colegas, en esta tarde. El tema es muy amplio, pero lo he podido resumir en este breve tiempo también y en esta exposición. Si hay alguna duda, hay algún aporte de parte de ustedes, yo encantada de escucharlos, y creo que las demás colegas también, porque sí es un tema muy relevante y hay que tomarlo en cuenta para protegernos nosotros mismos, para cuidarnos, para estar tranquilas cuando ya llegue el momento de cesar y de dejar nuestro trabajo. Disfrutemos de nuestra vejez, pero de manera sana, ¿no? No con enfermedades, no con sufrimientos y no padeciendo este tipo de enfermedad, ¿no? Muchas gracias, colegas. Eso sería todo. Si hay alguna pregunta, hay alguna duda o consulta, quedo a disposición de ustedes. Estimada Emily, muchas gracias por la excelente ponencia. De verdad, es un tema muy importante, ¿no?, actualmente para todos los profesionales de la salud quienes se encuentran expuestos a estos agentes cancerígenos, ¿no? Y bueno, espero que este webinar haya proporcionado una visión clara, significativa para muchos colegas quizás que están también presentes en esta ocasión. Y para mí he podido tomar nota de algunos puntos claves, ¿no?, para esto, como mencionaste, sobre la evaluación de riesgos, ¿no?, identificar los agentes cancerígenos. Importante también las capacitaciones, proporcionar formación sobre estos riesgos a los trabajadores, ¿no?, la dotación de los equipos de protección personal. También nos hablaste sobre los monitoreos de la exposición, realizar también no solo implementar, sino realizar este seguimiento, estos monitoreos para la detección y una vigilancia médica adecuada, ¿no? También la política de prevención. Y realmente todo esto engloba a la implementación de un sistema de seguridad y salud en el trabajo, que lamentablemente muchos centros de salud pues no lo cuentan, ¿no?, independientemente del nivel de atención. Y esperemos pues que esto haya servido, esta información, a muchas personas. Y bueno, no sé si tienen alguna pregunta, pueden levantar la mano. Creo que por ahí levantó la mano Fiorella. En caso tengan alguna pregunta, pueden levantar la mano, activar sus micrófonos, o también aquí en el chat vi también una duda en cuanto a, nos dice SCPR. Juan Hurtado, exacto, antes de ello nos dice si el director médico es el responsable de la seguridad de su personal. ¿Dónde está la SUNAFIL? A ver si en ese punto podrías aclararnos, Emily. Ya, a ver. Según normativa, siempre tenemos que dirigirnos y trabajar con nuestra normativa nacional, que es la ley 29783, ¿no? Dentro de sus artículos te dice que el encargado o el que va a liderar el área de seguridad y salud ocupacional se va a dar a través del área de recursos humanos, ¿no? Recursos humanos va a designar una persona profesional con todas las competencias necesarias para que lidere el área de seguridad y salud ocupacional. Entonces, me dices, el director médico es el responsable de la seguridad de su personal. ¿Dónde está la SUNAFIL? Es cierto, sí. El área de recursos humanos o la alta dirección es responsable de la seguridad y salud ocupacional, pero sin embargo, en los hospitales existe pues
carecemos de un ente fiscalizador, porque lamentablemente los encargados o el ente encargado para hacer la fiscalización, para hacer la supervisión en las instituciones públicas es Servir, pero Servir solamente hace la fiscalización para un grupo determinado, para un tipo de contrato específico, que es la 728, y los otros CAS. Ahí tenemos todavía un poquito de falencia en las políticas, hay un vacío en esta norma, ¿no? Para las empresas privadas, sí, la SUNAFIL está ahí, ¿no? Día a día, y tienen que cumplir. Por eso es que las empresas privadas cumplen con lo que menciona la ley 29783. Te dice que implementes un área de seguridad, tiene un área de seguridad. Te dice que hagas monitoreos dependiendo de los factores de riesgo a los cuales está expuesto tu trabajador, hace sus monitoreos. Implementa su sistema de gestión, hace la vigilancia a la salud a todos los trabajadores a través de los exámenes médicos ocupacionales, ¿no? A través de procedimientos como exámenes auxiliares. Sí lo hace. La SUNAFIL está ahí, ¿no? Día a día con las empresas privadas, pero instituciones públicas, ahí todavía tenemos debilidades. Muchas debilidades. Es por eso que en las instituciones públicas pues hay mucha carencia de esto, de que no se implementa adecuadamente un área de seguridad y salud en el trabajo. Y muchas veces, como dice Esmeralda, no, como dice María Fernanda, ¿no? Los trámites son engorrosos y a veces la persona que no está calificada y está en el área de seguridad te va a llamar la atención, ¿no? Pero eso no es la función del personal que está en el área de seguridad. Su función es hacer conocer, es hacer comprender a la persona cuáles son los factores de riesgo y cuáles son los daños que puede devenir si estás expuesto a ese factor de riesgo. Eso sería respecto a la pregunta de Juan Hurtado, ¿no? Así es, muchas gracias por la respuesta. Tenemos también otra pregunta sobre el SCTR, no sé si lo puedes explicar, por favor, nos pregunta Esmeralda. Y Esmeralda, como les mencioné, el SCTR es un seguro que nos da cobertura cuando tenemos accidentes laborales, accidentes punzocortantes, por ejemplo, ¿no? En los hospitales se activa este seguro y que puede coberturar todos los ¿cómo se me olvida la palabra? Todos los aspectos económicos que puede conllevar, ¿no? Posterior a un accidente punzocortante. Si, por ejemplo, hay alguna enfermedad profesional que se haya detectado o que se haya reportado, ¿no? El área de seguridad y salud en el trabajo lo que hace es activar este seguro, porque lo que devenga de esa enfermedad ocupacional, ¿no? No solamente es un gasto económico, sino también conlleva otros gastos, y todo eso lo cubre, ¿qué? El seguro complementario de trabajo contra riesgos. Ahora, todas las empresas pueden tener este seguro, ¿no? Según la norma nos dice que sí están obligados a tener las actividades económicas de alto riesgo. Y en este caso, la actividad económica de salud está considerada dentro de esta clasificación, ¿no? Son actividades de alto riesgo, el sector salud, y por lo tanto, sí tiene que tener un seguro complementario de riesgo. Están obligados a tener este seguro complementario. Ahora, ¿cómo lo puedan canalizar? Por ejemplo, en otras instituciones lo canalizan, pues, o lo gestionan a través de seguros RIMAC, otros seguros, ¿no? Pero en instituciones públicas tenemos el SCTR, salud. Es por eso que se nos descuenta el 9% de nuestra planilla, de nuestro sueldo mensual, ¿no? Para poder coberturar este seguro. Muy bien, Emily, muy clara la respuesta. También tenemos otra pregunta. Buenas noches. Cuando estamos en cirugía y toman placas radiográficas
o realizan fluoroscopías, ¿cómo se debe llevar la contabilidad de la radiación recibida? A ver, hay una, nosotros tenemos una normativa, ¿no?, que nos menciona cuál es el límite permisible de exposición a radiación y cuánto es lo que debe recibir al año una persona. Pero si nos basamos y revisamos literatura, no depende, ¿no?, de la cantidad de exposición, o no tenemos que tener en cuenta ese límite que te dice la norma, ¿no? Por ejemplo, estás expuesto a ¿cómo se dice? A una cantidad de radiación al año, pero recordemos, ¿no?, que mucho depende de la susceptibilidad de la persona. De eso va a depender mucho también para tener en cuenta estas radiaciones, ¿no? Hay una normativa, sí tenemos una normativa peruana que te dice que podemos estar expuestos a una cierta cantidad de radiaciones al año. No me acuerdo bien ahorita cuál es esta normativa, pero y también nos menciona la cantidad de radiaciones que puede recibir una persona, ¿no? Pero no necesariamente tenemos que basarnos en eso, porque hay literaturas e información científica que nos menciona que el más mínimo exposición a radiaciones ionizantes puede generar un daño. Entonces, si la normativa te dice que puedes exponerte a radiación de cierta cantidad al año, no te vas a basar en eso, ¿no? No nos basemos en eso. La normativa nos puede decir el límite permisible, la cantidad de radiaciones que vas a recibir al año, pero no. Tenemos que nosotros tener en cuenta nuestras propias características como seres humanos, nuestra susceptibilidad, ¿no? Depende mucho de eso para desarrollar cualquier tipo de enfermedad. No sé si te acuerdas más o menos, Alex, pero es una radiación por partes por millón, creo, al año. No tengo ahorita, no recuerdo bien la cantidad de radiación que puede recibir una persona al año, pero sí tenemos una normativa. Sí tenemos una normativa y en ella se menciona la cantidad. Sí, lo podemos ubicar y de todas maneras enviarle la información para que sea más precisa, ¿no? Sí, por favor déjame tu correo, WhatsApp, porque es urgente comunicarme para realizar. Ok, le vamos a dejar el número o correo. No sé si nos podrías poner tu nombre ahí, por favor, para poder, porque está con Motorola Moto G. María Fernanda. Para brindarte ese dato, si no se preocupen. También tenemos el número, nos pueden ubicar en las redes sociales, Facebook, Instagram, LinkedIn, también María tenemos Fernanda, el número ahí. aquí tienes mi número, también hay un correíto para cualquier, María Fernández, sí, María Fernández, ella está en Chile. Qué bueno, María Fernanda, agradecerte por tu participación. Acá te dejo mi número y el correíto también, pero también nos puedes encontrar como Mundo SST en LinkedIn, en Facebook, en Instagram y en todas las redes sociales que tenemos ahí. Ya, está en Chile, pero trabaja en Un Canadá. saludo para ti. Gracias por la conexión. Ok, no sé si tenemos alguna consulta más. Como lo mencionaba Emily, no se olviden de seguirnos en las redes sociales, ¿no? Vamos a seguir impartiendo más webinars. Por el momento virtuales también estamos viendo la posibilidad de realizar seminarios presenciales, ¿no? Para la siguiente última semana de octubre también vamos a tener otro webinar relacionado a seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Ya vamos a estar lanzando el flyer. Esperemos igualmente contar con la participación de cada uno de ustedes. En este caso,
cualquier información, ahí tienen las redes sociales, nos pueden contactar, estamos activas las 24 horas del día. Y ya daríamos por finalizada este importante tema. Y muchas gracias Sí, nuevamente, Emily. Sí, Ale, ¿tienes es que decir algo? importante, están solicitando las constancias. Ujú. Sí, colegas, si bien es cierto, este webinar es gratuito, pero pueden optar también por la certificación que estamos Así es. emitiendo. Le vamos a pasar, a Ok, ver, vamos a pasar el link. Un momentito. pasa el link, Ale, porfa. Y también las redes. En las redes sociales nos pueden encontrar como Mundo